Muy buenas. En este video vamos a aprender a crear y a modificar centros de costo. Lo primero que debemos hacer antes de crear un centro de costos es definir el centro de costo. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la gestión de parametrización, después a la pestaña de parámetros de la empresa y después a la opción 45 empresas. En esta opción entramos, nos vamos después a la pestaña general y después al que dice general 4. Cuando le damos clic acá nos aparece un botón que dice definición de estructura de centros de costos. Le damos clic y el sistema nos presenta este cuadro. Este cuadro divide el nivel de agrupación en 6 y cada grupo tiene un número de caracteres que usted mismo le puede definir. ¿Qué significa esto o cómo se puede manejar esto? Esto es parecido a un plan de cuentas. Si nos damos cuenta del plan de cuentas, nosotros tenemos el 1 que es la clase del activo, el 11 que por ejemplo es el grupo efectivo, ¿sí? El 1105 que significa caja y esa ya es la cuenta, 110505 que es efectivo y esa ya es la subcuenta. Así se maneja también un centro de costos. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo en un archivo en Excel en donde podemos ver una columna que se llama grupos, otra que se llama número de caracteres y otra que se llama centros de costo. Entonces, ¿qué podemos ver en esta columna que se llama grupos? Por ejemplo, en este ejemplo solo vamos a utilizar hasta 2 grupos. Recordemos que se puede utilizar hasta 6 grupos. En este caso y en este ejemplo solo voy a utilizar hasta 2 grupos. Cada uno de estos 2 grupos lo voy a parametrizar con 2 números de caracteres. ¿Qué significa que sean 2 números de caracteres? Que yo puedo escribir por cada grupo 2 dígitos. Por ejemplo, en el grupo 1 voy a digitar 01 y en el grupo que es operativa y por otra parte voy a digitar 02 que es administrativa, pero solo digité 2 dígitos. Acá 01 o sea 2 dígitos, 02 2 dígitos. En el caso del grupo 2 digo 2 números de caracteres y si vemos acá dice 0101, lo que serían 4 números de caracteres. Pero ¿qué pasa? Yo solo voy a digitar el 01. ¿Por qué el 01? Y en este caso el 02. ¿Por qué el 01 y solo el 02? Porque el sistema, como yo estoy sacando este grupo 2, este parte de producción lo voy a llamar así, que se llama 0101, y esta extracción que lo voy a llamar 0102, los voy a sacar los dos de la parte operativa y que tiene el código 01, el sistema automáticamente me lo coloca el número 01. Entonces producción quedaría 0101, que el primer 01 es de operativa y el segundo 01 ya es el código de producción. Igual pasa con extracción, el primer 01 es el código de operativa y el 02 sería el código de extracción. Por eso solo tengo que digitar 2 números de caracteres, porque el sistema le coloca el código de donde yo saco este grupo 2. Ahora, por ejemplo, si lo miramos de la parte administrativa, en el grupo 1 yo voy a crear administrativa con 2 números de caracteres. Entonces digito 02, que son 2 dígitos. Creo administrativa, después creo un grupo 2 con 2 números de caracteres también. Y lo que voy a digitar es de gerencia 01. Pero como gerencia lo voy a sacar del centro de costo administrativa, entonces el sistema automáticamente antes del 01 me le coloca el 02, quedaría 0201. Y de igual modo pasa con contabilidad, yo solo digito 02 porque solo parametricé 2 números de caracteres, pero el sistema me le coloca un 02 antes del 02 que yo digité, entonces quedaría 0202 contabilidad. Así sucede en el sistema de Angios. Entonces yo lo que hago es dirigirme a la definición de centros de costos y acá le digo que mi nivel de agrupación voy a hacer hasta el 2 según el ejemplo que yo estoy haciendo, donde dice número de caracteres del código grupo 1, le digo que son 2 dígitos, entonces le doy enter. Y acá donde me dice número de caracteres del código grupo 2, le digo que son también 2 dígitos o 2 números de caracteres. Y guardo. Cuando guarde, el sistema se devuelve y vuelvo a guardar acá. El sistema me pregunta qué cambios de parámetros efectuó. Le digo definición de centros de costos. Y le doy enter.
Si le volvemos a dar clic, podemos ver que ya quedó la parametrización hecha. Ahora bien, si yo me voy a otro Anjus, acá para ya crear mis centros de costos debo dirigirme a la gestión de creación maestros, después a la pestaña de generales y después a la opción 18 que se llama centros de costos. Para entrar aquí le doy clic o enter. Si nos damos cuenta, el sistema de una vez solo nos habilitó hasta el nivel de agrupación que nosotros definimos, en este caso hasta el 2, entonces solo nos aparece habilitado el grupo 1 y el grupo 2. Acá es donde creamos nuestros centros de costos. ¿Cómo lo creamos? Entonces, en el ejemplo que les decía voy a crear primero operativa en el grupo 1 con el código 01, entonces digito acá 01, le doy enter y después digito operativa y le doy enter. Acá en el grupo 2 entonces digito el código 01 también, porque ya dijimos que el sistema le coloca el código 01 y operativa. Entonces digito 01 y le digo que el nombre de esto es producción, como habíamos dicho, producción, y le doy enter. Después de darle enter lo que digo es guardar y el sistema me dice grabación y actualización efectuada satisfactoriamente. Ahora ¿qué hago? Me paro otra vez en el grupo 1, le doy enter, lo que hago es borrar este 01 y le digito 02 de producción y le doy enter, borro el nombre que había puesto de producción y el que voy a copiar es el que dice extracción. Entonces el código que voy a digitar es solo el 02, entonces digito 02 extracción, le doy enter y guardo, le doy a aceptar y hago lo mismo con el otro. Entonces le digo 01, ahora es 02, pero este 02 ya no va a ser operativa, sino como tengo en el Excel va a ser administrativa. Entonces yo digito el nombre administrativa y le doy enter y acá lo mismo. Entonces digito en el grupo 2 el código 01 y ese 01 según el Excel que yo he hecho me dice que va a ser gerencia. Entonces acá yo digito gerencia y le doy enter y guardo. Entonces ya creé mi primer centro de costos de la parte administrativa. Ahora igual me paro en el 02 del grupo 1, le doy enter, borro el número 01, coloco 02, borro el nombre del centro de costos del 01 y coloco el nombre de contabilidad, que ese es mi centro de costos 0202. Entonces le digo contabilidad y le doy enter. Si nos dimos cuenta, el sistema no me pidió en ningún momento otro código para decir que contabilidad sale de la parte administrativa, porque como les dije anteriormente, cuando creemos esto nos vamos a dar cuenta que el sistema antes del código que le estoy dando, por ejemplo a contabilidad, me va a colocar el código de administrativa. Entonces ya lo guardamos, no salimos, el sistema me dice usted va a salir, desea grabar los cambios efectuados, le digo que sí. Me dice grabación y actualización efectuada satisfactoriamente, le doy a aceptar. Recordemos que para llamar un centro de costo le damos F7 o le damos en este botón. Entonces le doy clic, acá el sistema me pregunta desea buscar el centro de costos por y le digo código. Entonces el sistema me muestra los centros de costo que creamos. Entonces como les dije anteriormente, esto es parecido a un plan de cuentas. Entonces quedó el grupo 1 con el código 01 operativa, pero del código 01 se desprenden dos subgrupos, digámoslo así, 0101 que es producción, sería el centro de costos producción, y 0102 que sería el centro de costo de extracción, ¿sí? Lo mismo sucede con administrativa, 02 que es administrativa y 0201 gerencia y 0202 contabilidad, o sea, gerencia y contabilidad se desprenden de administrativa ya que aparece el 02 antes de los códigos de cada uno de estos dos. Con esto ya creamos nuestros centros de costos. Ahora, si cuando nosotros vayamos a digitar, lo que debemos hacer es darle F7 en el sistema y escoger el centro de costos en donde vamos a hacer la digitación. Pero, como nosotros en este ejemplo definimos hasta el grupo 2,
el sistema no nos va a dejar escoger el grupo 1. ¿Cómo así? Quiere decir que cuando nosotros leemos F7, si voy a escoger el centro de costo operativa y le doy Enter, el sistema me dice debe de usar nivel 2 y lo usó a nivel 1. Le doy a aceptar, y si le doy a administrativa me sucede lo mismo, tampoco me lo deja escoger. ¿Por qué no me lo deja escoger? Porque nosotros ya definimos hasta un grupo 2 y ese grupo 2 ya tiene unos centros de costos definidos que son producción y extracción, y los que tengo que elegir son el último grupo que yo definí en mi opción de parametrizaciones generales. Por ejemplo, si yo escojo extracción, le doy Enter, el sistema acá me dice C.C extracción. Entonces ya sé que tengo el centro de costo de extracción y me lo dejo escoger. Y si escojo, por ejemplo, contabilidad y le doy Enter, acá me aparece contabilidad, y así sucesivamente. ¿Qué otra cuestión toca tener en cuenta para los centros de costos? Los centros de costos, cuando yo ya comienzo a digitar, no los puedo cambiar. ¿Qué significa esto? Que si yo ya digité varios documentos hasta el grupo 2, o sea, en los centros de costo, producción, extracción, gerencia y contabilidad, teniendo en cuenta el ejemplo que estamos realizando, y por alguna u otra razón tengo que definir hasta el nivel 3, hasta el grupo 3, o crear un centro de costo del grupo 3, no lo puedo hacer. Si necesito hacerlos, ya debo dirigirme al soporte de Anjus o a su asesor para buscar una solución. De lo contrario, lo que hacemos es dañar o desordenar la contabilidad de acuerdo a nuestros centros de costos, ya que cada vez que nosotros digitamos le estamos creando un historial a estos centros de costos, ¿sí? Por otra parte, si nosotros vamos a modificar un centro de costos, por ejemplo, el de extracción, el centro de costos 0102, ya no lo quiero que se llame extracción, sino quiero que se llame minería, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es irme a la misma opción de creación de maestros y a la opción 18 de centros de costos. ¿Por qué no me voy a modificación si lo voy a modificar? Porque si yo me dirijo a modificación, a la misma opción 18 que está el botón creado y le doy clic, el sistema me dice debes de usar solo por creación para tener todo el control de los centros de costos. Entonces solo puedo crear y modificar por creación de maestros los centros de costos. Entonces le digo aceptar y me debo dirigir a la gestión de creación maestros, a la pestaña de generales y a la opción 18 de centros de costos. Cuando estoy acá, para modificar, porque ahora no vamos a crear un centro de costos sino lo vamos a modificar, digito el centro de costo que voy a modificar, que es 01, y me dice operativa. Digito el centro de costos que voy a modificar después de operativa, que sería producción, que el código es 01. Entonces yo le doy 01 y le doy enter y me aparece producción, pero como el que vamos a modificar es extracción y extracción es el código 02, entonces yo le digo 02 enter extracción, y lo que hago es borrar el nombre sin quitar el código y cambio y coloco el nombre que yo quiero que quede en ese centro de costos y le doy enter y guardo. El sistema vuelve y me dice grabación y actualización efectuada satisfactoriamente. Le doy a aceptar y me salgo. Cuando me salgo, vuelvo y le doy F7 o en este botón, y acá ya puedo ver que este centro de costos me cambió el nombre a minería. Eso es lo máximo que puedo modificar un centro de costos, porque el código del centro de costos no se puede modificar. Ahora, como les decía al principio, uno puede definir el centro de costos hasta el grupo que desee. En este caso nosotros lo definimos hasta el grupo 2. Después de eso ya no se pueden mover más la definición de centros de costos. Pero por ejemplo, acá tengo abierto otro Anjus donde el nivel de agrupación lo dejé hasta el grupo 1. Quiere decir que yo no voy a manejar ni grupo 2, ni 3, ni 4, ni 5 y 6. Entonces este grupo 1 yo solo le coloqué 2 números de caracteres. Yo creé de este grupo 1, creé solo 2 centros de costos, aunque puedo crear varios centros de costos. Lo que quiero decir es que yo puedo, antes de digitar cualquier documento, definir cualquier grupo que voy a usar y definir cualquier número de centros de costos que quiero crear. Entonces, por ejemplo, si yo le doy F7 o le doy al botón de acá,
yo solo creé dos centros de costos, uno que se llama producción y otro que se llama generales. Los dos están definidos hasta el grupo 1, que fue lo que yo definí. Obviamente si quiero crear más centros de costos lo puedo hacer, pero deben estar siempre en el grupo 1. No puedo definir más grupos porque yo ya comencé a digitar documentos en base a la definición del grupo 1. Y listo. Con esto es todo lo que debemos saber para crear, modificar o definir centros de costos. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.